Siempre creí que ver a un hijo construir su propia vida era el mayor orgullo que una madre podía sentir. Crié a Esteban sola, entre noches frías y cuentas atrasadas, soñando con el día en que él tendría lo que yo nunca tuve, un hogar lleno de amor y seguridad. Cuando se casó con Lucía, pensé que ese día había llegado. Sentí paz. Como si la vida, al fin, hubiera valido la pena. Pero todo cambió aquella noche. En medio del mercado vacío, bajo la luz tenue de los postes y el sonido distante de la lluvia, mi hijo me miró como quien ve un fantasma, y susurró: «Finge que no me conoces, o no saldremos de aquí vivos». Esa frase me partió el alma en 1000 pedazos. Fue allí, entre el olor de las frutas y el miedo, donde entendí que el peligro estaba dentro de nuestra propia familia. Y si crees que esta historia termina en tragedia, estás completamente equivocado. Porque lo que vino después, nadie, absolutamente nadie, podría imaginarlo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice después de esa noche te dejará sin palabras. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no olvides suscribirte, porque cada detalle de esta historia es real, y vas a querer acompañarla hasta el último suspiro. Mi nombre es Rosa Elena Navarro, tengo 72 años, y durante casi toda mi vida fui solo una madre viuda, dueña de un pequeño taller de pintura en Bogotá. Creí que el amor era más fuerte que cualquier mal. Pero aquella noche, cuando mi propio hijo me pidió que fingiera no conocerlo, descubrí hasta dónde puede llegar una madre cuando la vida intenta borrarla. Nunca olvidaré esa noche. Bogotá olía a humedad y a miedo, como si el cielo hubiera decidido llorar conmigo sin avisarme. Caminaba entre los puestos del mercado con una bolsa de tela y las monedas contadas en el bolso de cuero. Quería comprar fruta, nada más. Pensaba en preparar un desayuno tranquilo para mi hijo, aunque ya casi no nos veíamos. Esteban se había casado y desde entonces, su mundo se volvió otro. Cenas en restaurantes elegantes, ropa de diseñador, viajes a destinos que yo solo conocía por las postales que traía. Yo seguía en la misma casa pequeña, cuidando el jardín y mi dignidad, esa que tanto cuesta mantener cuando uno envejece. Recuerdo el sonido de los cuchillos, el murmullo de los vendedores, el olor a cilantro fresco. Todo era normal hasta que lo vi. Esteban estaba de pie, a unos metros, con un abrigo caro y la mirada perdida. Supe al instante que algo no estaba bien. Me acerqué con la sonrisa temblando, esa sonrisa que solo las madres usamos cuando queremos ocultar la angustia. Pero cuando mis ojos buscaron los suyos, él me evitó, como si yo fuera una desconocida. No me llamó mamá, no se movió. Y entonces lo escuché. Esa voz que me rompió para siempre. Finge que no me conoces, o no saldremos de aquí vivos. Lo dijo despacio, con una urgencia que no dejaba espacio para preguntas. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Me quedé helada, sosteniendo una manzana entre los dedos. Vi a 2 hombres al fondo del pasillo, corpulentos, observando. Comprendí que algo terrible estaba pasando, pero no entendía qué. Esteban fingía elegir frutas mientras me daba la espalda. Yo giré, como si buscara otra cosa, y empecé a caminar con las piernas de trapo. Salí del mercado con el alma en la garganta. La lluvia me alcanzó antes de cruzar la calle. Me refugié bajo un toldo, tratando de ordenar los pensamientos. ¿Por qué mi hijo me pedía eso? ¿De quién huíamos? En ese momento, el lujo en el que él vivía me pareció un chiste cruel. Todo lo que tenía, su auto nuevo, las tarjetas de crédito, los relojes brillantes, se volvió inútil. Ninguna cuenta bancaria podía comprar la seguridad que acabábamos de perder. Lo esperé detrás de un puesto cerrado, temblando. Pasaron minutos eternos hasta que él apareció. Tenía la respiración entrecortada y los ojos llenos de pánico. Me tomó del brazo y tiró de mí hacia un callejón angosto. El olor a basura era insoportable. «Perdóname, mamá», era ella. «Lucía quiere matarte». Creí que había entendido mal, que era un mal sueño. Pero su voz no temblaba por mentira. «¿Lucía, tu esposa?», pregunté casi sin aire. Él asintió. Todo fue planeado. Quiere el cuadro, el de papá. Vale millones. Sentí una mezcla de rabia y vértigo. Ese cuadro era parte de nuestra historia.
La dama roja colgaba en nuestra sala desde antes de que Esteban naciera. No solo valía dinero, era el alma de la familia. Recordé las veces que Lucía lo admiró con ese brillo extraño en los ojos, el mismo brillo con el que se miran las cosas que se planean robar. La entendí, demasiado tarde. No quería ser parte de nuestra vida, quería nuestra herencia, nuestras propiedades, todo lo que el nombre Navarro aún representaba. Corrimos por el callejón hasta llegar a una calle lateral. No sabía a dónde íbamos ni cuánto podíamos resistir. Esteban decía que debíamos desaparecer por unos días, retirar fondos del banco y escondernos. Yo apenas podía pensar. Tenía 72 años y nunca me había sentido tan vieja. Cada paso era un recordatorio de que mi mundo se había roto en silencio, bajo la lluvia y frente a un puesto de frutas. Esa noche dormimos en un motel barato cerca de la terminal. El contraste con la vida de Esteban era absurdo, de su suite con vista a la ciudad a un cuarto húmedo, con sábanas ásperas y olor a cigarro viejo. Él no hablaba. Miraba el techo como quien busca respuestas en el yeso descascarado. Yo lo observaba y no sabía si abrazarlo o gritarle. La madre que fui quería protegerlo, la mujer que soy quería saber la verdad completa. Cuando por fin amaneció, me levanté sin decir palabra. Fui al baño, me miré al espejo y apenas me reconocí. Las arrugas parecían más hondas, los ojos más cansados. Pero había algo nuevo, decisión. No podía quedarme esperando que la muerte me encontrara en una habitación sin ventanas. Sabía que, si quería seguir viva, tendría que averiguar todo lo que Lucía había hecho, cada mentira, cada movimiento. Respiré hondo y me prometí que esa sería la última vez que huiría. A partir de ese día, yo sería la que buscaría. La que preguntaría. La que no dormiría hasta entender por qué mi nuera deseaba mi muerte. Afuera, el sonido de los autobuses anunciaba un nuevo día. No tenía miedo. Solo una claridad cruel. Si Lucía quería mi final, tendría que enfrentarse a mí. No podía sacar de mi cabeza la imagen de Lucía. Siempre tan impecable, con esa elegancia que no se ensaya sino que se compra. Vestía ropa de diseñador, usaba perfume francés y hablaba de vinos como si los hubiera inventado. Yo la observaba en silencio, pensando que por fin mi hijo había encontrado a alguien que lo hiciera feliz. Nunca imaginé que detrás de esa sonrisa brillante se escondía una mentira tan fría. Supe que algo no encajaba cuando, apenas casados, insistió en abrir una cuenta conjunta. Decía que así todo sería más práctico. Ahora entendía, práctico para controlar, para vaciar, para borrar mis rastros del dinero de la herencia. Recordé los domingos en su casa nueva, con muebles importados y cortinas de seda que parecían respirar con la brisa. Ella hablaba de viajes, de restaurantes con listas de espera, de spas de lujo donde se limpiaba el alma. Yo asentía, sonriendo como quien escucha un idioma ajeno. Me sentía fuera de lugar, una intrusa entre copas de cristal y servilletas de lino. Esteban se reía, orgulloso. «Mamá, relájate, este es nuestro nuevo mundo». Yo no sabía que ese mundo se estaba construyendo sobre mi nombre, sobre el cuadro que guardé como recuerdo del amor de mi esposo. El día en que me enteré de todo, me temblaron las manos. Esteban me lo contó a pedazos, como si cada palabra pesara más que la anterior. Lucía había planeado mi muerte. No quería testigos, ni herederos, ni historias antiguas que pudieran estorbar su ascenso. Supe que lo hizo cuando él me dijo que, antes de casarse, ella le pidió detalles de nuestras propiedades, las escrituras, la colección de arte. Fingió interés por mi pintura, por el pasado de mi marido, por nuestra cuenta en el banco que yo ni recordaba tener. Todo era una investigación disfrazada de cariño. Esa noche en el motel, mientras Esteban dormía, pensé en los años que pasé intentando ser amable con ella. Recordé su primer cumpleaños juntos, la cena en aquel restaurante elegante con vista al cerro. Me regaló un pañuelo de seda y me llamó mamita. En ese instante me sentí querida. ¡Qué ironía! Con ese mismo tono después le ordenó a un hombre que me siguiera. El lujo siempre tuvo ese poder, cubrir la crueldad con envoltorios perfectos. Todo lo caro suele esconder algo sucio. Al amanecer decidí que no volvería a llorar. Fui hasta una agencia de viajes y pedí un mapa de Colombia. Si Lucía quería deshacerse de mí,
Tendría que saber que las Navarro no se rinden. Tomé el poco dinero que teníamos y lo guardé en una bolsa interior de mi abrigo. Esteban quería huir. Yo quería entender. Él todavía la amaba, lo notaba en la forma en que pronunciaba su nombre. Pero el amor no siempre justifica la ceguera. Pensé en decirle que el lujo que lo rodeaba era un espejismo, que detrás de cada copa de vino había veneno. Esa tarde regresamos a la ciudad para recoger algunas cosas. Pasamos por el barrio donde vivían, ese conjunto cerrado con guardias y cámaras en cada esquina. Todo parecía tan perfecto desde fuera, jardines recortados, autos nuevos, vecinos que saludaban sin saber nada. Entré con el corazón encogido. Subí a su habitación y abrí los cajones. Todo olía a ella, su perfume, su crema, su poder. Encontré una caja con documentos, recibos, estados de cuenta, transferencias que salían de la cuenta de Esteban hacia una empresa desconocida en Madrid. Ahí estaba la pista. Cuando Esteban la vio, se llevó las manos a la cabeza. No dijo nada, pero sus ojos se llenaron de rabia. Nos robó todo, mamá. Yo lo observé y sentí compasión. Había amado a una sombra. Le acaricié el rostro, sin saber si consolarlo o despertarlo. A veces uno tarda en reconocer el peligro cuando viene disfrazado de amor. Guardamos los papeles y salimos por la puerta trasera, con el silencio como único testigo. Me juré que encontraría el resto de las pruebas. Nadie más tocaría lo que mi marido dejó. Esa noche dormimos en casa de una vecina mía, una mujer buena que no hacía preguntas. Mientras Esteban trataba de descansar, yo repasaba los papeles bajo la luz débil de una lámpara vieja. Entre los documentos encontré una tarjeta de presentación, Antonio M. y un número extranjero. Sentí un escalofrío. Recordé haber escuchado ese nombre en una conversación entre Lucía y alguien por teléfono. Dijo: la entrega será antes de fin de mes. Me quedé mirando el techo. Entendí que ella no actuaba sola. El cansancio me vencía, pero la rabia era más fuerte. No sabía cómo ni con quién, pero pensaba detenerla. Cerré los ojos y recordé las palabras de mi esposo antes de morir. Cuida ese cuadro, Rosa, vale más de lo que imaginas. Entonces no comprendí cuánto. Ahora sí. Era el motivo por el cual me querían muerta. Era el símbolo de mi historia y la llave del infierno en que vivíamos. Cuando el amanecer volvió a tocar las cortinas, supe que no había retorno. La mujer que yo había sido quedó en el mercado aquella noche. La que ahora respiraba solo pensaba en justicia. No sabía que el camino me llevaría más lejos de lo que podía imaginar, hacia un mundo donde el arte, el dinero y la traición se mezclan con la misma elegancia con que Lucía se perfumaba cada mañana. Siempre supe que el cuadro escondía algo más que pintura. La Dama Roja no era solo una obra valiosa, era el silencio de mi marido convertido en color. Cada vez que lo miraba, sentía que me observaba de vuelta, como si guardara dentro la historia que él nunca me contó. Cuando Esteban me dijo que Lucía lo quería, supe que era por eso. No por belleza ni arte, sino por el dinero que representaba. Los coleccionistas de Bogotá hablaban de él como si fuera un mito, una joya perdida de César Gutiérrez. Nadie imaginaba que dormía en la pared de mi casa modesta, sobre un sofá viejo, al lado de un florero roto. Mi esposo, Julián Navarro, siempre fue reservado con sus finanzas. Tenía una cuenta en el banco a su nombre, otra conjunta conmigo, y una libreta donde anotaba cada gasto, cada transferencia. Después de su muerte, encontré esa libreta y nunca supe qué hacer con ella. Ahora la tenía entre mis manos, con las páginas amarillentas y el olor a papel viejo. Había una anotación extraña: obra asegurada. Contacto, A. Márquez. Sentí un escalofrío. A. Márquez. No podía ser coincidencia. Lucía, o Alicia, como descubriría después, había estado en nuestra historia mucho antes de conocer a Esteban. Me quedé despierta toda la noche leyendo los apuntes de Julián. Descubrí que había recibido varias ofertas por el cuadro, pero nunca quiso venderlo. Decía que su valor no se medía en dinero, sino en lealtad. Yo pensaba que eran palabras románticas de un hombre enamorado, pero ahora entendía que había algo más oscuro. Entre las hojas había copias de correos, contratos y una carta sin firma, escrita con tinta azul. Si no entregas la pieza antes del 1, atente a las consecuencias.
Me sudaron las manos. Guardé todo en un sobre de papel grueso, como si el miedo pudiera sellarse con pegamento. Cuando Esteban despertó, le mostré el sobre. Su cara palideció. ¿Por qué nunca me contaste esto, mamá? No supe qué decirle. ¿Cómo confesar que había ignorado señales durante años? Preferí culparme en silencio. Le pedí que me acompañara a revisar el estudio de mi esposo, esa habitación donde casi nunca entrábamos. Allí, entre pinceles secos y lienzos cubiertos con trapos, encontramos un compartimento detrás de una estantería. Dentro había una caja de madera, con una llave diminuta pegada en la tapa. Era elegante, de esas que uno vería en un club privado, hecha con cuidado y orgullo. La abrí con las manos temblando. Dentro, un sobre lacrado con el sello de una galería internacional. Galería del Prado, Madrid. En el interior, una carta del propio César Gutiérrez confirmando la autenticidad del cuadro y el valor estimado, más de 10 millones de reales. Me quedé muda. No por el dinero, sino porque comprendí lo que Julián había querido proteger. Esa obra era nuestra herencia, pero también nuestra condena. Esteban se sentó en el piso, incrédulo. Por esto lo hizo, por esto nos destruyó. Sus palabras eran un eco del dolor que yo llevaba en el pecho. Pasé el día ordenando papeles, intentando armar el rompecabezas. Cuanto más leía, más entendía que Lucía no había llegado a nuestras vidas por amor. Alguien la había enviado. Tenía un objetivo claro: robar el cuadro, limpiar el dinero y desaparecer. Las transferencias desde la cuenta de Esteban lo demostraban. Cada mes, una cantidad exacta viajaba a una cuenta extranjera. No me cabía duda. Ella no era una mujer ambiciosa, era una profesional del engaño. Me pregunté cuántas familias habría destruido antes de la nuestra. Esa noche, el cansancio me venció en el sillón del estudio. Soñé con Julián. En el sueño me decía que no tuviera miedo, que las mentiras siempre se desmoronan solas. Desperté con los primeros rayos del amanecer y el corazón acelerado. No podía quedarme esperando. Tomé la carta de César Gutiérrez y la guardé en mi bolso. Tenía que averiguar más. Si él había firmado ese documento, debía saber algo. Tal vez podía ayudarme. La idea de viajar a España era absurda. No tenía dinero suficiente ni pasaporte vigente, pero el pensamiento me dio fuerza. Decidí ir al banco. Retiré lo poco que quedaba en mi cuenta, porque la conjunta con Esteban estaba congelada por orden judicial. Al salir, vi mi reflejo en el vidrio y me reconocí por primera vez en mucho tiempo. No era la mujer sumisa que temía molestar, era una viuda dispuesta a luchar por su nombre. Compré un café en un puesto callejero y me quedé mirando la ciudad. El ruido, los coches, la gente apurada. Nadie imaginaba lo que estaba por hacer una anciana con una carta y un secreto. Nadie sospechaba que esa mañana una historia entera estaba a punto de cambiar. Al regresar al motel, Esteban tenía la mirada perdida. «No puedo más, mamá». Le respondí con calma. «Tú dormirás». «Yo no». Me senté junto a la ventana y comencé a escribir todo lo que sabíamos en un cuaderno nuevo, con fecha, hora, detalles. Era mi forma de dejar constancia, por si algo me pasaba. Cada palabra era una promesa. No permitiría que Julián ni la Dama Roja fueran recordados por la tragedia, sino por la verdad. Esteban se quedó dormido, y por primera vez en semanas, sentí una chispa de control. Antes de cerrar los ojos, volví a mirar la carta. Su caligrafía firme parecía una advertencia. La belleza sin honestidad se pudre en las manos equivocadas. Pensé en Lucía, en su perfume caro y su sonrisa de cristal. Tal vez nunca conoció el amor, solo el deseo de poseer. Mientras el silencio llenaba el cuarto, me prometí que encontraría a quien estuviera detrás de ella. No sabía cómo, pero algo me decía que el nombre Antonio M. volvería a cruzarse en mi camino. La primera noche lejos de todo fue la más larga de mi vida. Dejamos Bogotá al amanecer, con 2 maletas pequeñas y la esperanza colgando de los hombros. Esteban conducía sin hablar, y yo miraba por la ventana cómo el lujo de la ciudad se desvanecía en cada kilómetro. Las avenidas limpias, las vitrinas con joyas, los cafés elegantes donde antes desayunábamos, se convirtieron en calles polvorientas y puestos improvisados. Así comenzó nuestro exilio.
Cuando llegamos a un barrio viejo en las afueras, un amigo de Esteban nos abrió la puerta de una casa modesta, de esas donde la pintura se descascara pero el corazón aún late fuerte. El olor a humedad nos recibió antes que el saludo. Las paredes tenían grietas, los muebles parecían comprados en remate, pero ese techo nos protegía. Dormimos en colchones en el suelo, envueltos en mantas ásperas que olían a jabón barato. Esa noche comprendí lo que significa perderlo todo. Pensé en nuestra antigua vida, en la casa con ventanas grandes y cortinas de lino, en la cocina donde Lucía servía vino caro mientras hablaba de inversiones y propiedades. Era como si esos recuerdos pertenecieran a otra persona. Ahora, el silencio era nuestra única compañía. Esteban intentaba aparentar calma, pero su mirada lo delataba. Se levantaba cada hora, revisaba el celular, temía que alguien nos siguiera. Yo lo observaba y me dolía verlo así, reducido a un muchacho confundido, asustado por las mismas manos que un día creyó amorosas. «Mamá, no sé si podré soportarlo», murmuró. Le respondí con una certeza que no sentía. «Sí podrás, hijo. Ya estamos dentro de la tormenta, ahora solo queda cruzarla». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. El orgullo, incluso en la ruina, es una forma de defensa. Pasaron los días y empecé a moverme con cautela. En los bolsillos guardaba el número de Antonio M. y la carta del pintor, como si fueran amuletos. Decidí investigar por mi cuenta. Fui al cibercafé del barrio, uno de esos lugares donde el teclado suena como máquina de escribir. Busqué el nombre de Lucía junto al de Antonio M. y lo que encontré me heló la sangre, una nota antigua sobre una pareja acusada de falsificación de arte en Sevilla. Las fotos eran borrosas, pero reconocí sus ojos. Lucía había vivido 1000 vidas antes de nosotros. Esa tarde, mientras Esteban dormía, caminé hasta la tienda de la esquina para llamar al número extranjero. Nadie contestó, solo una voz grabada con acento español. El número que marca no existe. Colgué con el corazón acelerado. Al regresar, noté la puerta entreabierta. Entré despacio. Alguien había estado ahí. El cajón donde guardábamos los papeles estaba abierto, y los documentos revueltos. No faltaba nada, pero el mensaje era claro, sabían dónde estábamos. Me senté en el suelo, temblando. El miedo ya no era una sombra, era una presencia. Esa noche apenas dormimos. Afuera ladraban los perros, adentro el silencio pesaba. Esteban insistía en huir más lejos, pero yo sabía que correr sin dirección era morir en cámara lenta. Si escapamos siempre, ella gana, le dije. Necesito respuestas. Lo miré con una mezcla de ternura y rabia. A veces la protección se confunde con debilidad, pero yo ya no tenía tiempo para ser frágil. Recordé mi casa, mi jardín, los muebles antiguos que Julián restauraba con paciencia. No quería volver por las cosas, quería volver por mi nombre. Al día siguiente, fui al mercado del barrio. Buscaba entre los puestos a un hombre llamado Reinaldo, que, según el amigo de Esteban, había trabajado con Lucía en Cartagena. Lo encontré junto a una caja de mangos maduros. Tenía las manos manchadas de pintura y los ojos cansados. Le pregunté si conocía a una mujer llamada Lucía Márquez. Guardó silencio largo, luego dijo: «Esa mujer no es quien tú crees. Su verdadero nombre es Alicia. Alicia Márquez». Sentí un nudo en la garganta. Me contó que había visto cómo negociaba cuadros falsos con coleccionistas, que tenía socios y una lista de víctimas. Me dio un papel arrugado con una dirección. Regresé a la casa con el papel apretado en la mano. Esteban me esperaba con café instantáneo y una expresión perdida. «¿Y si no logramos nada?», me preguntó. «Entonces al menos habremos intentado recuperar lo que nos pertenece». Me escuché y me di cuenta de que hablaba como otra mujer. Ya no tenía miedo de las sombras ni de los secretos. Quería justicia, no dinero. Esa diferencia era mi fuerza. Guardé la dirección en el bolsillo interior de mi abrigo. Sabía que esa hoja, tan pequeña, podría cambiarlo todo. Esa noche, mientras me acostaba en el colchón, el techo goteaba sobre una cubeta y la lámpara parpadeaba. Pensé en el contraste entre mi vida anterior y esta. Antes, dormía sobre sábanas de algodón egipcio, ahora, sobre el suelo duro. Pero al menos podía dormir sin fingir.
En el silencio entendí algo que me dolió y me liberó a la vez. El lujo no da seguridad, la verdad sí. Cerré los ojos con la dirección de Cartagena en la mente. Mañana partiríamos hacia allá. La guerra acababa de comenzar. ¿Y tú? Si descubrieras que tu nuera intentó matarte por dinero, ¿qué harías? ¿La denunciarías, la enfrentarías, o protegerías a tu hijo aún sabiendo que fue parte del engaño? El nombre me perseguía desde que lo escuché salir de la boca de aquel hombre en el mercado, Alicia Márquez. Lo repetí en silencio, tratando de recordar si alguna vez la había escuchado antes. No, Lucía nunca habló de su pasado, siempre hablaba del futuro, de inversiones, de abrir una galería, de comprar una casa en la playa. Era una mujer que pensaba en grande, como si la vida se le debiera. Pero ese nombre nuevo cambió todo. Alicia Márquez. Sonaba a mentira, a un perfume barato usado para disfrazar el hedor de la verdad. Pasé la mañana revisando los documentos que nos quedaban. Había recibos de joyerías, transferencias internacionales, reservas en hoteles boutique de Cartagena y Sevilla. Todo a nombre de Lucía Gómez, su identidad falsa. Guardaba cada papel con cuidado dentro de una carpeta roja que encontré en la casa. No tenía computadora, así que escribía a mano cada dato. Me sentía como una detective sin armas, armada solo con lápiz y coraje. Esteban insistía en que lo olvidara, que huyéramos del país. Pero yo no podía. No después de saber que esa mujer había planeado mi muerte. Decidí seguir las pistas. Fui a un café del centro donde solían reunirse los comerciantes de arte. Pedí un café negro y saqué la carta de César Gutiérrez. El mesero, al ver el membrete, me recomendó hablar con un cliente habitual, un marchante de arte que llegaba todos los jueves. Esperé 3 horas, observando a la gente entrar y salir, hasta que lo vi. Un hombre alto, con abrigo de lino y reloj de oro, de esos que uno asocia con el poder. Se sentó frente a mí cuando mencioné el nombre Alicia Márquez. «Esa mujer es peligrosa», me dijo sin rodeos. «Usa el encanto como herramienta. Engaña a coleccionistas, falsifica papeles y desaparece con las obras. Nadie logra atraparla». Su voz era firme, pero había algo de respeto en su miedo. Me dio un correo electrónico de alguien en Sevilla que había sido su socio. «Pero cuidado, señora. Si sabe que usted la busca, irá por usted». Asentí sin decir palabra. Ya lo había hecho. Esa noche regresé a la casa con la mente llena de imágenes. Recordé las cenas con Lucía, la mesa larga, las copas de vino tinto, los cubiertos de plata. Todo impecable, elegante, como si cada detalle fuera parte de una representación. Nunca se manchaba las manos, nunca cocinaba. Solo daba órdenes. Hasta su risa sonaba ensayada. Me pregunté cuántas veces habré confundido la educación con la frialdad. Cuántas señales ignoré por miedo a parecer desconfiada. Esteban me esperaba con ansiedad. Había recibido un mensaje en su celular: «Si sigues con ella, los dos desaparecerán». No había número, solo esas palabras. Lo abracé. «No les demos ese gusto», le dije. Pero dentro de mí supe que ya estábamos marcados. Aún así, no podía detenerme. Escribí un correo al contacto de Sevilla usando el viejo correo de mi esposo. Firmé como Rosa Navarro. Si Alicia rastreaba mis pasos, debía hacerlo pensando que yo era tan valiente como él. Los días siguientes fueron de tensión. Casi no dormíamos. A veces escuchábamos pasos fuera de la casa y las luces se apagaban solas. Vivíamos con miedo, pero también con una extraña esperanza. Alguien respondió a mi correo. Decía que tenía información sobre Alicia Márquez y que había pruebas de su pasado. Me pedía un número para llamarme. Dudé, pero respondí. A la mañana siguiente, sonó el teléfono público del barrio. Fui sola. Del otro lado de la línea, una voz de mujer, con acento español, susurró: «La conocí en Madrid». Se hacía pasar por curadora de arte. Vendió una obra robada a un coleccionista y huyó con su socio. Se fue a Cartagena con un nuevo nombre. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Le pregunté quién era su socio. Hubo un silencio largo. Luego dijo: Antonio M., su amante y cómplice. «Tenga cuidado, señora.
Esa mujer no olvida. La llamada se cortó. Me quedé con el auricular en la mano y la certeza de que la historia recién comenzaba. Regresé a la casa con las piernas temblando. Esteban me miró desde la puerta. ¿Qué te dijeron? Que no estamos huyendo de una mujer, sino de una organización. Él no respondió. Se acercó y me abrazó, pero su cuerpo temblaba. No por frío, sino por miedo. En ese momento entendí que mi hijo ya no podía protegerme. Sería yo quien tendría que hacerlo. Y mientras lo abrazaba, recordé la frase que mi esposo solía repetir cuando las cosas se complicaban: la dignidad no se hereda, se defiende. Esa noche escribí todo en mi cuaderno: nombres, fechas, lugares. Cada palabra era una bala de papel contra la mentira. Cuando terminé, doblé la hoja donde había escrito Alicia Márquez y la pegué en la pared, frente a mi cama. Quería verla todos los días, hasta destruir su poder sobre mí. Me dormí con el sonido de la lluvia, sabiendo que, al amanecer, tendría que ir más lejos. Cartagena. El nombre me daba miedo y esperanza. Ahí empezaría la verdadera caza. El contacto de Sevilla respondió 3 días después, justo cuando empezaba a pensar que me había mentido. El mensaje era breve: llámeme, tengo lo que busca. Anotó un número con prefijo español y un nombre: Don Ramiro Landa, coleccionista privado. Sentí el corazón golpearme el pecho. Llamé desde un locutorio. La voz que contestó sonaba educada, con ese tono de quien está acostumbrado al lujo y a las decisiones rápidas. ¿Usted es la señora Navarro?, preguntó. Sí. Hubo un silencio y luego añadió: esa mujer lo destruyó todo. También a mí. Ramiro me contó que Alicia, usando otro nombre, le había vendido un cuadro falso de Miró hacía 6 años. Me describió cómo la conoció en un restaurante elegante de Madrid, con joyas discretas y un bolso de cuero italiano. Dijo que nadie sospechó de ella porque hablaba de arte con una precisión que solo tienen los expertos. Su belleza abría las puertas, su inteligencia las cerraba con llave, resumió. Escucharlo me hizo comprender que no era la primera ni la última víctima. Le pregunté si tenía pruebas. Respondió que sí, y que me enviaría copias de los contratos y una foto de ella firmando. Esa noche apenas dormí. Esperar era un castigo. Me levanté antes del amanecer, hice café instantáneo y me quedé mirando la calle vacía. Pensé en Julián y en cómo él había construido todo con trabajo honesto, sin robar, sin mentir. Ver su apellido ahora mezclado con fraudes me dolía más que cualquier herida física. Cuando llegó el correo, el corazón me tembló. En el archivo había fotos, papeles, números de cuentas. En una de las imágenes, Alicia sonreía frente a un cuadro enorme. Llevaba un vestido de seda azul y un reloj de oro. El mismo reloj que vi en su muñeca el día que vino a mi casa por primera vez. Lloré de rabia. Cada detalle confirmaba su mentira. Mostré las pruebas a Esteban y su rostro cambió. ¿Cómo puede alguien vivir así?, murmuró. No supe qué responder. Tal vez porque para gente como ella el dinero era un pasaporte, no una meta. Mientras nosotros contábamos monedas para la renta, ella reservaba suites con vista al mar y hablaba de inversiones en galerías. Pero el lujo también deja huellas. Ramiro me explicó que Alicia tenía un contacto en Cartagena que la ayudaba a mover obras robadas. Si quiere encontrarla, busque ahí. Ella confía en ese puerto más que en ningún otro. Decidí escribirle de nuevo, agradeciéndole la ayuda. Ramiro respondió con una frase que se me quedó grabada: no se confíe de la elegancia, señora. Detrás de cada copa de champaña puede haber veneno. Esa advertencia me persiguió todo el día. Caminé hasta una agencia de viajes y pregunté el precio de un boleto a Cartagena. Era más de lo que podía pagar, pero el dueño del lugar, un hombre mayor con acento costeño, me ofreció un descuento al escuchar mi historia. A veces la justicia también necesita viajar, doña, dijo. Vendí un anillo de perlas que había guardado desde mi boda. Me dolió, pero entendí que la dignidad no se mide en joyas, sino en lo que una está dispuesta a hacer para recuperar su nombre. Con el dinero del anillo compré el boleto y guardé los documentos en un sobremanila. Esteban protestó. No puedes ir sola. Le respondí con calma. Puedo, y voy a hacerlo. Ya perdí demasiado esperando a que otros me salvaran.
No discutió más. Sabía que cuando yo tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Esa noche preparé una pequeña maleta. Ropa sencilla, mi cuaderno, la carta del pintor y la foto de Julián. No podía permitirme nostalgia. Antes de dormir, repasé en mi mente el plan: llegar, buscar el contacto, conseguir más pruebas y regresar con algo sólido. Afuera llovía, y cada trueno parecía recordarme que la vida no tiene ensayos. Me quedé dormida pensando en el aeropuerto, en los rostros desconocidos que me esperarían allá, y en la posibilidad de que Alicia ya supiera que iba tras ella. El vuelo salía a las 7 de la mañana. En la terminal, rodeada de viajeros con bolsos de marca y pasajes de primera clase, me sentí invisible. Miraba a mi alrededor y pensaba en cuántos secretos se esconden detrás de cada sonrisa. El avión despegó y vi la ciudad hacerse pequeña, como si mis miedos quedaran allá abajo. No sabía qué encontraría, pero sí lo que buscaba: verdad. Y aunque el lujo que me rodeaba me resultaba ajeno, me prometí no olvidar que la elegancia más grande es la del valor. Al aterrizar en Cartagena, el calor me golpeó de frente. El aire olía a sal, a promesas y a peligro. Tomé un taxi y pedí que me llevara a un hotel discreto. El conductor me miró por el espejo: ¿negocios o placer, señora? No supe qué responder. Memoria, dije al fin. Me hospedé en un hotel pequeño, con paredes de colores y un ventilador que apenas giraba. No era un hotel boutique ni tenía spa, pero era suficiente. Me senté frente a la ventana y miré el mar. Cada ola traía la sensación de que algo estaba a punto de pasar. Esa noche revisé de nuevo los documentos que me envió Ramiro. En la última hoja había un número escrito a mano: un teléfono de Cartagena. Abajo, una palabra subrayada 2 veces: entrega. Supe que Alicia estaba preparando una venta. No podía perder más tiempo. Guardé todo en mi bolso y apagué la luz. Mañana buscaría ese número y seguiría su rastro, aunque tuviera que meterme en el infierno mismo. Lo que empezó como miedo ya era una misión personal. Llegué a la comisaría de Cartagena a las 8 de la mañana, con el corazón latiendo como tambor. Llevaba en mi bolso los papeles de Ramiro, la carta de César Gutiérrez y las transferencias que probaban el fraude. Pensé que, al mostrarlas, alguien entendería la gravedad del asunto. Que un crimen no desaparece solo porque se esconde detrás de perfumes caros y cuentas internacionales. Pero apenas crucé la puerta, supe que estaba entrando en otro tipo de laberinto. El olor a café recalentado, los ventiladores viejos, los policías bostezando frente a sus escritorios. En ese lugar, la justicia parecía un lujo que pocos podían pagar. Esperé casi 1 hora hasta que me atendió un oficial joven con uniforme arrugado y expresión aburrida. Le conté mi historia de principio a fin, sin omitir nada. Hablé de Lucía, del cuadro, de las amenazas, del dinero. Él me escuchó un rato y luego sonrió con desgano. Señora, sin pruebas firmes de intento de homicidio, no hay mucho que podamos hacer. Me quedé en silencio, mirándolo sin entender. Tenía las pruebas frente a él. Las toqué con la mano. Aquí está todo, le dije: nombres, cuentas, testigos. Él encogió los hombros y siguió escribiendo en su libreta. Por un instante pensé que se trataba de un malentendido. Tal vez no me había explicado bien. Volví a contarle sobre la llamada de España, las fotos, las transferencias. Pero él seguía con esa cara de quien escucha una historia que no le interesa. Al final, dijo con voz cansada: llévelas a un abogado, señora. Esto es cosa de ricos, no de nosotros. Sentí un golpe seco en el pecho. Esa frase me perforó más que cualquier amenaza. ¿Desde cuándo la justicia tenía dueños? Guardé mis papeles con cuidado, respiré profundo y me levanté. No quería que me viera llorar. Afuera, el sol me encandiló. Caminé sin rumbo por las calles del centro histórico, con las manos sudando dentro del bolso. Las casas coloniales, los balcones con flores, los turistas tomando fotos. Todo parecía tan ajeno a mi dolor. Entré a un café pequeño para sentarme y pensar. Pedí un jugo de maracuyá y abrí la carpeta una vez más. Las pruebas seguían ahí, intactas, pero inútiles. Me sentí vieja, cansada, invisible.
Una mujer sola contra un sistema que solo mueve sus piezas cuando el dinero lo empuja. Miré a mi alrededor, hombres con relojes caros, mujeres con vestidos de lino, hablando de arte y negocios. Tal vez entre ellos estaba alguien que conocía a Alicia. Al caer la tarde regresé al hotel. El recepcionista me sonrió, como si nada pasara. Subí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me quité los zapatos y me miré los pies hinchados. Pensé en todas las veces que había acompañado a Esteban a resolver problemas pequeños. Una multa, una pérdida de cartera, una discusión con Lucía. Siempre encontraba soluciones. Pero ahora estaba sola, y cada puerta parecía cerrarse antes de que pudiera tocarla. Me senté frente a la ventana y vi cómo el cielo se teñía de rojo, el mismo tono del cuadro. Sentí que ese color me perseguía. Esa noche soñé con mi marido. Estaba en nuestro jardín, arreglando las flores, con su camisa blanca manchada de pintura. No confíes en las autoridades, Rosa, me decía en el sueño. Hazlo a tu manera. Desperté sudando. Tal vez era solo una ilusión, pero esas palabras me dieron fuerza. Me levanté, preparé café con agua caliente del lavabo y me senté a escribir en mi cuaderno. Enumeré lo que tenía y lo que me faltaba: pruebas, testigos, dirección de Alicia, contacto en Interpol. Tal vez aún no era suficiente para un juez, pero sí para enfrentarla. A la mañana siguiente, mientras bajaba al desayuno, vi algo que me heló la sangre. En el vestíbulo del hotel, un hombre con gafas oscuras le mostraba una foto al recepcionista. Desde donde estaba, reconocí mi rostro en la imagen. Fingí atar el cordón del zapato y salí despacio por la puerta lateral. Caminé varias cuadras sin mirar atrás. No podía regresar. Ya sabían que estaba ahí. Mi única opción era encontrar a ese contacto que Ramiro mencionó, un investigador que conocía el pasado de Alicia. Tomé un taxi hacia el puerto, un lugar donde los secretos flotan entre el olor a sal y combustible. Los pescadores gritaban precios y las gaviotas rondaban los botes. Pregunté por el nombre que me dio Ramiro, Luis Barreto. Un viejo me señaló un almacén con puertas oxidadas. Toqué y esperé. Un hombre delgado, con barba descuidada, me abrió. ¿Qué busca, señora? A la verdad, respondí. Él sonrió apenas y me hizo pasar. Le mostré los documentos y escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, encendió un cigarro y exhaló lento. Esa mujer no se detendrá hasta tener lo que quiere. Pero ya no busca el cuadro, busca limpiar su nombre. Si lo consigue, usted desaparece. Lo miré fijamente. Entonces no lo conseguirá, dije. Él asintió y me entregó una tarjeta. Cuando esté lista, llámeme. La ayudaré a hacer lo que la policía no puede. Guardé la tarjeta en mi bolso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un aliado. Esa noche, mientras caminaba de regreso al hotel por calles empedradas, pensé en lo fácil que es rendirse cuando el mundo te cierra las puertas. Pero también pensé en la fuerza que da la rabia. Ya no era la madre que esperaba comprensión, era la mujer que había decidido enfrentarse a la mentira. Cada paso que daba sobre esas piedras viejas era una promesa. Podrían ignorarme, pero no callarme. Mañana buscaría a Luis de nuevo. Tal vez él tenía la llave que la justicia me negó. Cartagena amaneció bañada en un sol cruel. El aire olía a sal, a fruta madura y a traición. Después de hablar con Luis Barreto, entendí que no podía quedarme en los rincones oscuros esperando que la verdad me encontrara. Tenía que ir tras ella. Me puse mi vestido azul más discreto, el mismo que usé en el funeral de Julián, y guardé los papeles en mi bolso. Sabía que Alicia se hospedaba en el Hotel Imperial, un 5 estrellas de fachada blanca y mármol pulido, donde cada huésped llegaba en auto de lujo y salía con una sonrisa de poder. Yo no tenía reserva ni dinero para una noche, pero tenía algo que ellos no: hambre de justicia. Entré por la puerta principal fingiendo seguridad. El vestíbulo olía a perfume caro y a café recién molido. Las paredes estaban cubiertas de cuadros modernos y lámparas doradas que parecían soles suspendidos. Caminé despacio, observando los rostros detrás del mostrador. Cuando vi su nombre en la lista de huéspedes, supe que no era un rumor: Lucía Gómez, suite presidencial. Sentí un temblor en las piernas.
Pedí un vaso de agua al camarero para disimular y me senté en un sillón de terciopelo. Desde ahí podía ver el ascensor de cristal que llevaba al último piso. Era ahí donde dormía la mujer que me quería muerta. Esperé casi 1 hora hasta que la vi bajar. Llevaba un vestido blanco, un bolso pequeño y unos lentes de sol enormes. Iba acompañada de 2 hombres. Reían. Su voz era la misma, dulce y venenosa. Mi corazón golpeó tan fuerte que creí que la gente podía escucharlo. Quise gritarle, correr hacia ella, preguntarle por qué, pero me contuve. No podía arruinarlo. Si algo había aprendido en todos esos meses, era que la venganza sin pruebas es solo ruido. La seguí con la mirada hasta que salió del hotel y subió a un auto negro con placas falsas. El motor rugió y desapareció entre el tráfico. Salí detrás de ella, pero el guardia del hotel me detuvo. «¿Puedo ayudarla, señora?» Le sonreí con calma. Solo vine a dejar un mensaje a la señora Gómez. Dígale que Rosa Navarro está en la ciudad. Lo vi anotar el nombre con indiferencia. Tal vez nunca se lo entregaría, pero al menos sabría que ya no me escondía. Caminé hasta el malecón. El mar golpeaba las rocas con fuerza, como si quisiera borrar las huellas de todos los que alguna vez huyeron. Pensé en mi hijo. No sabía si volvería a verlo, pero necesitaba terminar esto antes de regresar. Por la tarde, busqué un lugar donde quedarme. Luis me consiguió una habitación en un hostal viejo frente a la playa. Tenía paredes descascaradas y un ventilador que apenas giraba, pero desde la ventana podía ver el mar y eso me bastaba. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba, recordé los años en los que creí vivir una vida tranquila. Los almuerzos familiares, las cenas con vino tinto y servilletas de tela, los regalos de aniversario envueltos en cajas elegantes. Todo era mentira. El lujo, el amor, la paz. Nada de eso había sido mío, solo una escenografía creada por alguien que me veía como un obstáculo. A la mañana siguiente, fui a buscar a Luis. Le conté lo que había visto. Ella se siente intocable, dijo mientras encendía un cigarro. Pero todos los intocables cometen un error. Me mostró un archivo que acababa de conseguir, fotografías de un puerto, registros de embarque y un contrato firmado por Lucía Gómez. En él aparecía la venta de una obra de arte valorada en 10 millones de reales. Esto es lo que va a entregar aquí. Si la atrapamos con esto, no podrá escapar. Le pedí una copia y la guardé en mi bolso. Mi corazón latía con fuerza. Por primera vez tenía algo concreto. Esa tarde regresé al hotel fingiendo ser periodista de una revista de arte. Preparé mi voz, mi postura, mi sonrisa. Pedí hablar con la señora Gómez para una entrevista sobre coleccionismo contemporáneo. El recepcionista me miró con sospecha, pero accedió a llamar a la suite. Esperé varios minutos. Luego, una voz femenina respondió al teléfono. Era ella. ¿Quién habla? Rosa Navarro, dije, sin miedo. Hubo un silencio largo y luego la línea se cortó. Sonreí. Me había escuchado. Ya no era un fantasma del pasado, era la sombra que venía por ella. Regresé al hostal caminando entre turistas y luces de neón. Cartagena de noche era una mezcla de música, risas y peligro. Compré una empanada y me senté frente al mar. El viento me enredaba el cabello y el ruido de las olas me calmaba. Pensé en Julián, en lo que diría si me viera ahí, sola pero firme. Hazlo por ti, imaginé que susurraba. Y por primera vez entendí que esto ya no era por el cuadro ni por el dinero. Era por mí. Por no dejar que alguien borrara mi historia con mentiras. Cuando llegué a mi habitación, encontré la puerta entreabierta. Sentí el estómago helarse. Entré despacio. Nada parecía fuera de lugar, excepto por una nota sobre la cama. No te metas donde no te llaman. No había firma. Solo esas palabras. Cerré la puerta con llave y apagué la luz. Me senté en el piso y respiré hondo. No iba a detenerme. Si querían asustarme, llegarían tarde. Lo que me quedaba de miedo ya se había convertido en determinación. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, entendí que la verdad no siempre se busca en tribunales, sino en los rincones donde nadie mira. Afuera, el sonido del mar parecía repetirme una promesa.
Todo lo que empieza con mentira termina con fuego. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Mañana iría al puerto. Y si la vida me daba una última oportunidad, la usaría para mostrarle al mundo quién era realmente Lucía Gómez o Alicia Márquez. ¿Y tú? ¿Alguna vez buscaste justicia y te cerraron la puerta en la cara? ¿Seguirías luchando aunque supieras que podrías perderlo todo? El día amaneció con un calor denso, de esos que hacen que el aire pese sobre la piel. Luis Barreto me llamó temprano. Esta noche habrá un remate clandestino en el casco viejo. Ahí aparecerá tu cuadro. Mi cuerpo se tensó. No pregunté cómo lo sabía. Comprendí que, en su mundo, la información se paga con silencio. Me dio una dirección escrita en una servilleta y una advertencia: no vayas sola. Pero ya no tenía a nadie más. Guardé la nota en mi bolso y salí al mercado a conseguir un vestido que pudiera confundirse entre la elegancia de los otros. Terminé comprando uno usado, color marfil, con olor a lavanda vieja. Mientras caminaba por las calles empedradas, pensaba en lo absurdo de todo. Yo, una mujer de 72 años, preparando mi entrada a un evento donde cada invitado llegaría con trajes de diseñador y joyas que podrían pagar mi casa 3 veces. Pero algo dentro de mí se encendía con cada paso. El miedo se mezclaba con una extraña sensación de poder. Tenía claro que esa noche no iría a suplicar, sino a mirar de frente a quienes creían estar por encima de todos. Al pasar frente a una joyería, vi mi reflejo en el vidrio. No luces mal, Rosa, me dije. Por primera vez en meses. Sonreí. Volví al hostal para prepararme. Extendí el vestido sobre la cama, me cepillé el cabello y usé un perfume que me había quedado de Lucía, una fragancia dulce y peligrosa, como ella. Lo encontré entre sus cosas cuando escapamos de Bogotá. Al aplicarlo sobre mi cuello, sentí que la historia cerraba un círculo. Quería que al olerme esa noche, si llegábamos a cruzarnos, supiera que ya no le temía. Revisé mi bolso, los papeles, la carta, la copia del contrato, la foto de Julián. Era todo lo que me quedaba del pasado. Me miré en el espejo y respiré profundo. Vas a recuperar tu nombre, me susurré. A las 8 salí del hostal. La dirección que me dio Luis me llevó a una mansión colonial escondida entre callejones. Desde fuera se escuchaba música de cuerdas y el tintinear de copas. 2 guardias vestidos de negro revisaban los nombres en una lista dorada. Me acerqué con paso firme y les mostré la invitación falsa que Luis me había conseguido. Uno de ellos la observó y asintió sin hablar. Crucé la puerta y entré en otro mundo. El piso de mármol brillaba bajo las luces tenues. Las paredes estaban adornadas con pinturas y esculturas que olían a dinero. El salón principal estaba lleno. Hombres con trajes de lino, mujeres con vestidos de seda y risas que flotaban entre copas de champaña. En una esquina, un piano sonaba suave. Caminé entre ellos, sintiendo el roce de las conversaciones en mi espalda. Nadie sospechaba de mí. En el centro, un escenario cubierto por una tela roja aguardaba el inicio del remate. Cada objeto que mostraban era presentado con voz teatral: relojes de oro, esculturas, joyas. El ambiente olía a poder, a esa arrogancia que solo da la certeza de la impunidad. Cuando anunciaron la última pieza de la noche, la respiración se me detuvo. A continuación, una obra única, sin procedencia oficial, dijo el subastador. 2 asistentes retiraron la tela y ahí estaba la dama roja. Sentí un golpe en el pecho, una mezcla de amor y rabia. El cuadro estaba más hermoso que nunca, pero saberlo en esas manos lo hacía ajeno. La gente aplaudía mientras el subastador mencionaba un valor inicial absurdo. Obra sin dueño conocido. Propietario fallecido. Esas palabras me helaron. Me habían matado sin haber muerto. Apreté el bolso entre mis dedos, conteniendo las lágrimas. En ese instante vi a Alicia, o Lucía, en la primera fila. Vestía un conjunto color vino y un collar de perlas. Sonreía, relajada, como si el mundo entero le perteneciera.
A su lado, un hombre moreno con traje blanco, sin duda, Antonio M., observaba el cuadro con ojos de negocio. Todo en mí gritaba por salir corriendo y gritar, pero me quedé quieta. El subastador alzó el mazo. Comenzamos en 1.000.000. Y entonces supe que no podía detenerlo. Todavía. Esperé a que terminara la puja. Cuando el martillo cayó por tercera vez, el cuadro ya tenía un nuevo supuesto dueño. La sala estalló en aplausos y copas brindando. Yo retrocedí hacia una columna, mareada. Luis apareció a mi lado. «Tranquila, ya tenemos lo que necesitábamos», murmuró. Me mostró un pequeño dispositivo en su muñeca. Había grabado toda la transacción. «Esto vale más que el cuadro». Lo abracé sin pensar. Era la primera vez en semanas que alguien me decía «ya está». Salimos por una puerta lateral. Afuera la brisa del mar olía a gasolina. Caminamos hasta su coche viejo estacionado en la sombra. «Ahora necesitamos entregar esto a la persona correcta», dijo mientras guardaba el dispositivo en la guantera. «¿Y quién es la persona correcta?», pregunté. Él sonrió apenas. «La justicia no tiene rostro, señora, pero a veces lleva placa internacional». No entendí del todo, pero supe que hablaba de la Interpol. Subimos al coche y arrancamos sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana la mansión que se hacía pequeña. En el balcón, una figura femenina observaba hacia la calle. Incluso desde la distancia, supe que era ella. Alicia Márquez. No levantó la mano, no hizo un gesto, solo me miró, como si supiera que el juego estaba lejos de terminar. Sentí un escalofrío. El lujo que la rodeaba era una máscara, pero detrás de esa elegancia se escondía una fiera. Y yo, una mujer común, acababa de desafiarla. Esa madrugada me costó dormir. El sonido del mar se colaba por la ventana del hostal como un recordatorio constante de que nada estaba resuelto. Luis me había entregado una copia de la grabación del remate y me dijo que guardara silencio hasta que él hablara con su contacto en la Interpol. Yo asentí, aunque sabía que el silencio no era mi fuerte. Pasé horas mirando el pequeño dispositivo de memoria sobre la mesa, del tamaño de un botón, capaz de derrumbar el imperio de una mujer que había construido su vida entre mentiras y copas de champaña. Me preguntaba si valía la pena seguir arriesgando tanto por un cuadro, pero en el fondo entendía que ya no era por la pintura, sino por la dignidad que me habían robado. Al amanecer, el puerto comenzaba a despertar con el ruido de los camiones y las voces de los pescadores. Decidí caminar para despejar la mente. Llevaba el dispositivo escondido dentro del forro de mi bolso, junto a los documentos de Julián. El aire olía a sal y gasolina, una mezcla que siempre me recordaba que la belleza y el peligro suelen compartir el mismo espacio. Me detuve frente a un puesto donde vendían café fuerte y pan dulce. Mientras bebía el primer sorbo, vi pasar un coche negro. Dentro, una silueta femenina con lentes oscuros giró el rostro hacia mí. Era ella, Alicia. En ese instante entendí que el juego aún no había terminado. Regresé al hostal y encontré la puerta de mi habitación entreabierta. Nada parecía fuera de lugar, pero mis manos temblaban igual. Revisé mis cosas. La grabación seguía ahí, intacta. Respiré hondo y supe que debía moverme. Tomé mi bolso y salí directo hacia el Hotel Imperial, el mismo donde la vi por última vez. Mi plan era arriesgado, pero simple: entrar al salón donde se había realizado el remate y grabar mi propia versión de los hechos, mi testimonio. Si algo me pasaba, al menos habría una voz que contara mi verdad. Entré por la puerta lateral con la naturalidad de quien pertenece a ese mundo de lujo. En el pasillo, los empleados limpiaban el mármol y el aire olía a perfume caro. Me escondí detrás de una columna y saqué el teléfono. Presioné grabar. Con voz baja relaté todo: mi nombre, la historia del cuadro, las pruebas, los nombres de quienes participaron. Mientras hablaba, escuché el eco de mis palabras rebotar en las paredes doradas. Sentí miedo, sí, pero también una paz que no conocía. Cuando terminé, guardé el teléfono en el bolso y caminé hacia la salida como si nada hubiera pasado. En la puerta del hotel, un hombre me bloqueó el paso. Traje oscuro, mirada firme. La señora Gómez desea verla. Por un momento pensé en correr, pero su tono era definitivo. Me llevó hasta el bar del lobby, vacío a esa hora.
Allí estaba ella, impecable, con un vestido rojo y un trago servido frente a sí. «Rosa, qué sorpresa», dijo con esa sonrisa que siempre me pareció de cristal. Me senté sin responder. «Tanto esfuerzo por una pintura vieja», añadió. «No es la pintura lo que vale», contesté, «es lo que representa». Su risa fue breve y cruel. «Siempre tan moralista. No entendiste nada. El arte solo vale si alguien paga por él». Por dentro hervía, pero mantuve la calma. Sabía que me observaban, que cualquier palabra podía volverse en mi contra. Fingí resignación. «Quizás tengas razón. Tal vez debería dejarte ganar». Sus ojos se iluminaron por un segundo. Creyó que me rendía. Entonces saqué el pequeño dispositivo y lo coloqué sobre la mesa. «¿Sabes qué es esto?», le pregunté. «Tu ruina». El color se le fue del rostro. Intentó alcanzarlo, pero lo guardé antes de que sus dedos lo tocaran. «Si algo me pasa, este archivo llegará a las manos correctas». Ella me sostuvo la mirada, y por primera vez vi miedo en sus ojos. Me levanté sin esperar respuesta y salí caminando despacio. Afuera el aire era pesado, pero me sentía ligera. Tomé un taxi hasta la costa y me senté frente al mar con la grabación entre las manos. El sol empezaba a caer y el cielo se teñía de naranja. Pensé en todo lo que había perdido, la casa, el descanso, la inocencia. Pero también en lo que había ganado, una versión de mí que ya no se conformaba con sobrevivir. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que ella reaccionara, así que guardé el dispositivo dentro del forro del zapato. Nadie pensaría buscarlo ahí. Esa noche llamé a Luis desde un teléfono público. Le conté lo sucedido y le pedí que se encontrara conmigo al amanecer. «Tenemos que movernos antes de que ella lo haga», le dije. Del otro lado de la línea, su voz sonó grave. «No salgas del hotel, Rosa. Ya no estás sola en esto». Colgué sin responder. No podía confiar del todo, pero necesitaba creer que alguien más luchaba conmigo. Me recosté sin apagar la luz, escuchando el ruido lejano del puerto y los pasos en el pasillo. La noche olía a peligro, pero también a final cercano. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, alguien golpeó la puerta. Me quedé inmóvil, el corazón retumbando en los oídos. Nadie habló, solo 3 golpes secos. Esperé varios minutos antes de acercarme. Por debajo de la puerta, una sombra se movió y desapareció. En el suelo había un sobre blanco con mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Dentro había una sola frase: «Nos vemos mañana en el salón principal». Supe que la guerra estaba declarada y que el siguiente paso no tendría vuelta atrás. Desperté antes del amanecer, con el sobre blanco aún sobre la mesa. No dormí ni un segundo. Afuera, el cielo de Cartagena tenía un tono gris que presagiaba tormenta. Preparé café en la pequeña cafetera del hostal y lo bebí sin azúcar, tratando de ordenar las ideas. Sabía que Alicia no me citaba para hablar. Me quería cerca para terminar lo que empezó. Guardé la grabación en el zapato, la carta del pintor en el bolso y salí antes de que el sol se levantara del todo. La ciudad estaba silenciosa, como si también esperara algo. El salón principal del Hotel Imperial me recibió con un aire frío, distinto al del día anterior. Las flores frescas habían sido reemplazadas por arreglos nuevos, y un perfume intenso llenaba el ambiente. Caminé con paso firme entre los pasillos hasta llegar al lugar del encuentro. Ella estaba ahí, esperándome, sentada junto a una mesa baja, con un cigarro encendido y una copa de vino blanco. Sonreía con ese gesto estudiado que usaba cuando quería dominar la situación. «Sabía que vendrías, Rosa», dijo sin mirarme. «Las mujeres como tú no saben rendirse». Respondí con calma: «Las mujeres como yo no olvidan». Nos observamos en silencio unos segundos que parecieron años. En la superficie pulida de la mesa, su reflejo y el mío parecían pelear sin palabras. Sacó de su bolso un sobre parecido al mío y lo empujó hacia mí. «Esto contiene un acuerdo», explicó. «Tú me entregas la grabación y yo desaparezco de tu vida». No pude evitar reír. ¿Desaparecer? Tú no sabes hacerlo, Alicia. ¿Dónde vas? Dejas ruina. Ella soltó una carcajada amarga. Todos tenemos precio, Rosa.
Solo dime el tuyo. Me incliné hacia ella y susurré, mi precio es la verdad, y ya la cobré. En ese instante, un grupo de hombres entró por la puerta lateral. No eran suyos. Vestían de civil, pero uno de ellos mostró una insignia discreta. Alicia giró la cabeza y comprendió lo que ocurría. Interpol, señora Márquez. Está detenida. La copa de vino cayó al piso, rompiendo el silencio con un sonido seco. Yo no me moví. Me quedé mirando cómo los agentes la esposaban con eficiencia. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró. Esto no termina aquí, alcanzó a decirme. Nunca termina, le respondí. Mientras la sacaban del hotel, sentí una mezcla de alivio y vacío. No celebré ni lloré. Simplemente respiré. Había esperado tanto ese momento que ya no me quedaba emoción, solo cansancio. Uno de los agentes se acercó y me agradeció la cooperación. Su valentía hizo posible esto. No supe qué contestar. Caminé hasta la ventana más cercana y observé la lluvia comenzar a caer sobre la ciudad. Pensé en Julián, en Esteban, en todo lo que se perdió por una pintura. Quizá el arte también puede ser una condena. Luis apareció minutos después. Me miró con esa expresión de quien sabe que algo terminó, pero no sabe qué hacer con el silencio. Lo logramos, Rosa, murmuró. No, Luis. Lo logré porque ya no tenía nada que perder. Me entregó una carpeta con copias de la grabación y los informes del caso. Ahora sí puede descansar. Sonreí con cansancio. Descansaré cuando recuerde quién era antes de todo esto. Tomé la carpeta y salí del hotel sin mirar atrás. Afuera, el aire olía a mar mojado y a libertad recién nacida. De camino al hostal, la ciudad parecía distinta, como si cada color se hubiera limpiado con la lluvia. Me detuve en una esquina, abrí el paraguas y observé la gente pasar. Nadie sabía lo que había ocurrido en ese hotel, nadie imaginaba que una mujer vieja había hecho caer a una estafadora internacional. Y quizá estaba bien que no lo supieran. La verdadera victoria no se mide en titulares, sino en la paz que se siente al recuperar el propio nombre. El amanecer trajo un silencio diferente, como si el mundo entero respirara después de un grito largo. Alicia Márquez ya estaba bajo custodia, y sin embargo, yo no podía sentir alivio. Pasé la noche sin dormir, observando desde la ventana del hostal cómo la lluvia dibujaba sombras en la calle. Había esperado tanto tiempo por justicia que no sabía cómo habitar la calma. En la mesa seguían los papeles del caso, el sobre con la grabación y la carta de mi esposo. Todo lo que fui y todo lo que perdí cabía en ese pequeño espacio. Me pregunté si, después de tanta lucha, aún quedaba algo de mí. A media mañana, Luis llegó con una sonrisa cansada y un café en la mano. Es oficial, dijo mientras dejaba el vaso sobre la mesa. Interpol confirmó la identidad y los delitos. Pronto la extraditarán. Lo escuché en silencio, intentando procesar cada palabra. Había ganado, pero la victoria se sentía hueca. Luis notó mi expresión y añadió, a veces, cuando uno pelea por tanto tiempo, olvida cómo vivir sin pelea. Tenía razón. Me quedé mirando mi reflejo en la ventana, preguntándome si la paz también se aprende. Salimos a caminar por el malecón. El aire estaba cargado de sal y las gaviotas sobrevolaban los barcos con un grito agudo, como si también reclamaran algo. Luis me habló de un nuevo comienzo, de dejar atrás el pasado, de mudarme a Madrid para exponer mis cuadros. Me sonó lejano, irreal. Había pasado años reconstruyendo ruinas, no sabía cómo construir algo nuevo. No quiero comenzar otra vida, le dije, quiero entender esta. Él sonrió con tristeza. Entonces empieza por perdonarte. Por la tarde, fui citada en la delegación para firmar mi declaración final. El edificio olía a humedad y a papeles viejos. El oficial que me atendió me miró con respeto, como si supiera que detrás de mis manos temblorosas había una historia demasiado pesada. Firmé cada hoja con calma, sintiendo el peso de mi nombre en cada trazo. Cuando terminé, el hombre dijo, «Gracias por no rendirse, señora Navarro». Asentí sin responder. No me rendí porque no supe cómo hacerlo. Al salir, el sol se reflejaba sobre el pavimento mojado. Me detuve frente al mar y respiré hondo.
Recordé la primera vez que sostuve el pincel con el que pinté la dama roja. Julián estaba detrás de mí, guiándome la mano. El arte debe doler un poco, me dijo entonces. Ahora entendía lo que quiso decir. Cada color tiene su herida, cada trazo una pérdida. La pintura sobrevivió, pero nosotros no. Aún así, no cambiaría nada. Todo ese dolor me había devuelto algo que no sabía que había perdido: mi voz. Esa noche regresé al hostal y empecé a empacar. Guardé el cuaderno, la carta y una foto vieja de Esteban cuando era niño. No sabía qué haría al día siguiente ni dónde estaría, pero por primera vez en años no sentía miedo. Antes de apagar la luz, miré por la ventana una última vez. Cartagena dormía bajo un cielo despejado. La ciudad que me vio perseguir la verdad también me enseñó a no huir de ella. Y en ese instante, supe que la verdadera libertad no llega con la justicia, sino con la paz interior. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de enfrentarte a quien destruyó tu vida, ¿buscarías justicia o solo la paz de dejarlo atrás? Nunca olvidaré el momento en que escuché su nombre real salir de la boca del juez. Alicia Márquez Fernández, alias Lucía Gómez. Cada sílaba cayó sobre mí como un eco lejano, una confirmación amarga de algo que ya sabía, pero necesitaba oír. Estábamos en una sala pequeña, sin glamour, con paredes grises y ventiladores que giraban con ruido metálico. Ella, sentada frente a mí, lucía distinta. Sin maquillaje, sin joyas, sin ese aire de poder que usaba como perfume. Solo una mujer derrotada, prisionera de su propio engaño. Y sin embargo, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí que todavía era peligrosa. El fiscal leyó una lista interminable de delitos: falsificación, lavado de dinero, fraude internacional. Cada palabra me recordaba los meses de miedo, las noches sin sueño, las veces que dudé de mi propia cordura. Cuando mencionaron la dama roja, todos los presentes voltearon a mirarme. No bajé la mirada. Quería que entendieran que no era una víctima pasiva, sino alguien que había resistido. En ese instante, recordé el mercado de Bogotá, la voz de mi hijo diciéndome que fingiera no conocerlo. Todo empezó con una frase y terminó en esa sala. Así de delgada es la línea entre el miedo y la verdad. Alicia escuchaba sin mostrar emoción. A veces sonreía, como si todo aquello fuera una comedia. Me sorprendió su calma, la forma en que jugaba con un mechón de cabello mientras su destino se decidía. Pensé que quizás había vivido tanto entre mentiras que ya no distinguía la realidad. Cuando el juez la llamó por su nombre verdadero, por fin la máscara se quebró. Su mirada se endureció y una lágrima silenciosa cayó sobre sus manos esposadas. No supe si era arrepentimiento o pura rabia. Pero por primera vez vi a la mujer detrás del personaje, y eso me dolió más de lo que esperaba. Cuando terminó la audiencia, me pidieron que firmara una última declaración. Lo hice sin temblar. Luis me esperaba fuera del edificio. ¿Terminó todo?, me preguntó. Sí, pero no sé si gané o solo sobreviví. Caminamos en silencio hasta la plaza. El sol de la tarde nos envolvía y la brisa del mar arrastraba olor a sal y libertad. «Recuperaste tu nombre, Rosa», dijo él. «No, Luis. Recuperé la verdad. El nombre nunca lo perdí». Nos sentamos frente a una fuente, observando el agua caer una y otra vez, como si el mundo insistiera en limpiarse de tanto dolor. Esa noche volví al hostal con una sensación extraña. No era felicidad, era algo más profundo, casi sagrado. Abrí la ventana y dejé que entrara el aire cálido. Pensé en Alicia, sola en una celda extranjera, y en cómo el lujo que tanto la envolvió no sirvió para protegerla del vacío. El poder se deshace cuando la mentira pierde su público. En cambio, yo, una mujer común, había logrado lo imposible, que mi voz fuera escuchada. Por primera vez no me dolía el pasado, me daba fuerza. Al día siguiente fui al puerto a despedirme de Luis. Él partía a España para entregar las últimas pruebas. Me abrazó con respeto, sin palabras vacías. «Tal vez debería irme contigo», bromeé, pero él negó con la cabeza. «No, Rosa. Este es tu lugar. Aquí empezó todo, aquí debe cerrar». Lo vi alejarse entre el bullicio del muelle, sintiendo que un ciclo se cerraba, aunque otro apenas comenzaba. A veces el destino no te devuelve lo que perdiste,
pero te da la oportunidad de mirar atrás sin miedo. Y eso ya es una forma de victoria. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno las últimas palabras sobre ella. El nombre que no era Lucía murió el día en que la verdad la llamó por su verdadero apellido. Cerré el cuaderno y lo guardé junto al retrato de Julián. No necesitaba nada más. Afuera, el mar rugía con una fuerza tranquila, como si me diera la bienvenida a una vida nueva. Por primera vez en mucho tiempo, supe que el silencio también puede ser un final digno. Cuando lo vi esperándome frente al hostal, sentí que el tiempo se detenía. Esteban estaba más delgado, con el rostro marcado por noches sin descanso. Sus ojos, los mismos que alguna vez miraron el mundo con inocencia, ahora cargaban el peso de la vergüenza. No supe si abrazarlo o gritarle. Habían pasado meses desde aquella noche en el mercado, y entre nosotros se extendía un silencio que ni el perdón podía llenar. Caminó hacia mí con pasos lentos, y sin decir palabra, se arrodilló. «Perdóname, mamá», murmuró. Y ese mamá quebró algo dentro de mí que creía endurecido para siempre. No lo toqué de inmediato. Me quedé mirándolo, intentando reconocer al niño que cuidé, al hombre que amé incluso cuando me traicionó por amor ciego. «¿Por qué?», le pregunté con voz baja. «Pensé que ella te haría feliz, Esteban, ¿cómo no viste lo que era?». Levantó la vista y me tembló el alma al verlo llorar. «Yo creí en ella, mamá. Quise verla como tú siempre quisiste que me vieran, un hombre capaz de ofrecer algo, de pertenecer al mundo del lujo, de no ser menos que nadie». Sus palabras me dolieron más que cualquier mentira de Alicia. Comprendí que él también había sido una víctima, atrapado por la ambición disfrazada de amor. Nos sentamos en una banca del malecón, frente al mar que nunca calla. El viento soplaba con fuerza y traía consigo olor a sal y memoria. «Ella me usó», dijo. «Me prometió una vida perfecta, una casa frente al mar, una cuenta llena, un apellido que pesara». Sus manos temblaban. Y lo que me dio fue miedo. Lo escuché en silencio. A veces el castigo más grande no es la cárcel, sino la conciencia. «No la odies, hijo», dije al fin. «El odio es un fuego que no distingue culpables. Lo importante es lo que haces después del error». Esteban asintió, limpiándose las lágrimas con torpeza. «¿Cómo se vive después de perderlo todo?», me preguntó. «Se empieza por agradecer lo que queda», respondí. «Mientras respiras, aún puedes reparar». Le tomé la mano, y por primera vez en mucho tiempo, él no la soltó. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de rojo, el mismo color del cuadro que lo cambió todo. «Tal vez este sea nuestro castigo», pensé en voz alta. «Ver en ese color lo que perdimos y lo que aún podemos recuperar». Él sonrió débilmente. «Aún puedo ser tu hijo». Y entonces lo abracé. En ese abrazo se disolvieron años de distancia. No fue perdón inmediato, pero sí el comienzo de algo más real, la comprensión. Ninguno de los dos era el mismo. Él había aprendido que el amor no se compra con dinero, y yo, que el orgullo puede ser una forma de soledad. «Te fallé», susurró. «Y sin embargo estás aquí». «Porque sigo siendo tu madre», le respondí. «Y las madres no olvidan, pero aprenden a seguir». Sentí que mi corazón, tan lleno de heridas, empezaba por fin a latir con esperanza. Esa noche cenamos juntos por primera vez en mucho tiempo. Un plato de arroz sencillo y pescado fresco compartido en silencio. No había vajilla fina ni copas de cristal, pero la comida sabía a reconciliación. Mientras lo veía comer, recordé los años en que me pedía que lo esperara despierta cuando salía con amigos. «Te quedas tranquila, mamá», me decía. Ahora era yo quien lo miraba con la calma de quien ya no teme el mañana. A veces, reconstruir una familia es más difícil que atrapar a un criminal. Antes de dormir, me entregó una carta. «La escribí en prisión preventiva», dijo. Dentro, una sola frase: «Gracias por no soltarme incluso cuando yo te solté primero». La guardé entre mis cosas más valiosas, junto a la carta de Julián. Apagué la lámpara y me quedé mirando el reflejo del mar por la ventana. Por fin podía descansar. La justicia había hecho su parte, pero la verdadera paz nacía ahí, entre mis brazos y los de mi hijo, donde siempre debió estar.
Volver a mi casa después de tanto tiempo fue como abrir una puerta al pasado. Las paredes, cubiertas de polvo, olían a abandono y memoria. Cada rincón guardaba una versión de mí que ya no existía, la mujer que confiaba demasiado, la esposa que amaba sin reservas, la madre que creía que el amor lo curaba todo. Caminé despacio, tocando los muebles, las fotos, los cuadros. Cuando llegué al salón principal, ahí estaba la dama roja, colgada otra vez en su lugar. La pintura parecía observarme con un brillo distinto, como si también hubiera sobrevivido. Encendí una vela frente al cuadro y me quedé mirándolo largo rato. No pensé en dinero ni en valor, solo en lo que significaba. Ese lienzo había sido testigo de nuestra ruina y de nuestra redención. Toqué el marco con cuidado, recordando las manos de Julián cuando lo restauró por última vez. «Esto es lo que nos mantiene vivos, Rosa», me dijo entonces. Y tenía razón. Las cosas materiales se pueden perder, pero las historias que guardan permanecen. Cerré los ojos y sentí su voz mezclarse con la brisa que entraba por la ventana. Esteban llegó poco después, cargando bolsas con comida y flores frescas. «La casa huele igual que antes», dijo sonriendo. «No, hijo, huele a comienzo». Lo vi recorrer las habitaciones con mirada de niño. Había prometido quedarse un tiempo conmigo, ayudarme a reparar el techo y pintar las paredes. No dije nada, pero su presencia era todo lo que necesitaba. Nos sentamos en la terraza y miramos el jardín, descuidado pero vivo. Entre las hojas marchitas, algunas flores aún resistían. Pensé que quizá así se ve el perdón, frágil, pero floreciendo. Durante los días siguientes, dedicamos las mañanas a limpiar y las tardes a recordar. Encontramos cartas viejas, fotografías, pequeños objetos que el tiempo había escondido. Cada hallazgo era una conversación pendiente, una memoria rescatada. Mientras limpiaba la cocina, encontré una nota pegada en la parte trasera del cajón. Era la letra de Julián. Decía: «El hogar no es un lugar, es quien te espera». Sentí un nudo en la garganta. Lo guardé en el bolsillo, sabiendo que ese mensaje había esperado años para ser leído. Una tarde, mientras pintábamos el muro del jardín, una vecina se acercó con curiosidad. «Pensamos que no volvería, doña Rosa», dijo. «Nadie vuelve después de tanto». Le sonreí sin detener la brocha. A veces uno regresa no porque puede, sino porque necesita cerrar la puerta con sus propias manos. Ella asintió y me dejó un ramo de jazmines. Cuando se fue, el aroma llenó el aire, suave y limpio, como una bendición. Miré el cielo y sentí que, de algún modo, Julián seguía ahí, observando nuestro regreso. Las noches eran tranquilas. Ya no había pesadillas, solo el sonido de los grillos y el viento moviendo las cortinas. Me gustaba caminar por la casa con las luces apagadas, tocando las paredes como si me guiara por la memoria. A veces me detenía frente al cuadro y hablaba con él, como si pudiera responder. Le contaba lo que habíamos vivido, cómo Esteban había cambiado, cómo yo ya no era la misma. Quizá hablarle a una pintura parezca locura, pero en su silencio encontré la paz que me faltaba. Un mes después, todo volvió a parecer normal. Las vecinas venían a tomar café, los niños jugaban en el jardín y la casa volvía a llenarse de risas. A veces me pedían que contara mi historia, pero nunca la relataba completa. Hay verdades que solo se entienden cuando se han vivido. Una noche, antes de dormir, escribí en mi cuaderno: «He vuelto al mismo lugar, pero ya no soy la misma». Cerré la libreta, apagué la vela y me dejé envolver por el silencio de mi propio hogar, ese que, contra todo pronóstico, me esperó para renacer conmigo. El juicio final de Alicia Márquez se celebró a puertas cerradas, en una sala pequeña y silenciosa. No quise asistir. Había pasado demasiadas horas viendo su rostro, escuchando su voz, sintiendo el peso de su mentira. Preferí quedarme en casa, frente a la ventana abierta, dejando que el viento trajera las noticias cuando quisiera. Esteban fue en mi lugar. Regresó al caer la tarde, con el rostro tranquilo. «Culpable», dijo simplemente. Esa palabra llenó la habitación y, por un momento, me pareció que el mundo se quedaba quieto. No celebré, no lloré, solo respiré en paz. Durante días, la gente del barrio me preguntó si me sentía vengada. Sonreía y respondía que no.
La venganza es un lujo para quien aún tiene odio, decía. Y yo ya no lo tenía. Alicia no merecía más espacio en mi vida, lo había ocupado suficiente. Decidí donar parte del dinero recuperado del cuadro a una fundación de arte local, para jóvenes sin recursos. Quería que la Dama Roja dejara de ser símbolo de traición y se convirtiera en uno de esperanza. Julián habría estado orgulloso. Lo sentía en cada pincelada, en cada voz nueva que encontraba un camino gracias a esa obra. El día de la inauguración de la exposición fue luminoso. Los muros blancos de la galería reflejaban la luz de la tarde y los cuadros parecían respirar. Me invitaron a decir unas palabras, y aunque mi voz temblaba, hablé desde el alma. Conté que el arte me había salvado, que a veces la belleza nace del dolor. Vi a Esteban entre el público, con los ojos brillantes. Cuando terminó el aplauso, se acercó y me abrazó con fuerza. «Papá estaría orgulloso de ti», susurró. «Y yo de ti», respondí. Por primera vez, esas palabras no pesaban, flotaban. Esa noche celebramos con sencillez en casa. Una cena modesta, música suave, un par de velas. Esteban reía, y yo lo observaba como si lo viera por primera vez. El hijo perdido que regresaba al hogar. La vida, pensé, no se trata de borrar lo que duele, sino de aprender a convivir con las cicatrices. Brindamos con vino barato, pero sincero. Por la justicia, dijo él. No, lo corregí sonriendo. Por la libertad de seguir sin rencor. Con el paso de las semanas, mi historia comenzó a difundirse en pequeñas notas de prensa. La mujer que desenmascaró a una estafadora internacional, titulaban. No me reconocía en esas palabras. Yo no era heroína, era una sobreviviente que decidió no callar. Un periodista quiso pagarme por contar los detalles, pero rechacé la oferta. Hay cosas que no se venden, ni siquiera por dinero. Le dije, escriba sobre los jóvenes que ahora pintan gracias al cuadro, no sobre mí. Se sorprendió, pero aceptó. Tal vez entendió que el verdadero valor no está en la tragedia, sino en lo que florece después de ella. Un mes después, recibí una carta desde Madrid. La Galería Internacional del Prado me invitaba a exponer mis propias pinturas. Leí el texto una y otra vez, sin creerlo. Yo, Rosa Elena Navarro, la mujer que un día huyó del mercado para salvar su vida, ahora cruzaría el océano no por miedo, sino por mérito. Preparé una maleta con calma, elegí mis lienzos favoritos y dejé una copia del cuadro de Julián en la pared de casa, como símbolo de lo que habíamos superado. No era un adiós, sino un hasta luego. El avión despegó al amanecer. Miré por la ventanilla y vi cómo la tierra se hacía pequeña. En el reflejo del cristal, me descubrí sonriendo. No porque olvidara lo vivido, sino porque entendí que la justicia no siempre llega con castigo, a veces llega con paz. Cerré los ojos y sentí que Julián me tomaba la mano. «Lo lograste, Rosa», me decía su voz en el recuerdo. Y por primera vez en mucho tiempo, creí en él. Madrid me recibió con un cielo gris y un aire distinto, lleno de promesas. Caminé por las calles empedradas del barrio antiguo, observando los balcones con flores y las vitrinas llenas de arte. Llevaba en la mano una carpeta con mis pinturas, y aunque mis pasos eran lentos, mi corazón latía con la fuerza de una mujer que ha aprendido a resistir. La Galería del Prado era un edificio imponente, pero no me intimidó. Cuando el director me dio la bienvenida, le sonreí y pensé, llegué hasta aquí sin deberle nada a nadie. Ese pensamiento fue mi mejor premio. Durante la inauguración, el salón estaba lleno. Los asistentes se acercaban a mis cuadros, comentaban los colores, la textura, la melancolía de las figuras. Yo los miraba sin hablar, intentando recordar en qué momento mi dolor se convirtió en belleza. Una periodista me preguntó de dónde venía la fuerza de mis obras. Respondí sin dudar, de lo que se pierde y no se olvida. Ella asintió, conmovida, y en sus ojos vi reflejado el rostro de todas las mujeres que, como yo, tuvieron que romper para volver a ser. No era fama lo que buscaba, sino significado. Esa noche, al regresar al hotel, encendí una vela frente a la ventana. Afuera, la ciudad seguía viva, con su ruido, sus luces, su gente. En el silencio de mi habitación pensé en Julián, en Esteban, en todo lo que había quedado atrás. Me di cuenta de que el amor no muere,
se transforma en algo más quieto, más sabio. Cerré los ojos y sentí que ya no era una sobreviviente, sino una mujer en plenitud. Había aprendido que la vida no se trata de evitar las sombras, sino de seguir brillando a pesar de ellas. A la mañana siguiente visité una pequeña tienda de arte en el barrio de las Letras. El dueño, un hombre mayor de voz amable, me pidió firmar un libro de visitantes. Escribí mi nombre completo, Rosa Elena Navarro. Lo observé un instante y sonreí. Ese nombre había sido manchado, temido y escondido, pero ahora estaba limpio, libre. Compré pinceles nuevos, pinturas al óleo y un lienzo en blanco. Al salir, el viento me golpeó el rostro con suavidad. Por primera vez en años, el futuro no me asustaba. De regreso al hotel, me detuve frente a una plaza llena de niños jugando. Uno de ellos tropezó y cayó. Corrí a ayudarlo, y al mirarme me dijo, «Gracias, abuela». Esa palabra me llegó al alma. No tenía nietos, pero en ese gesto encontré un propósito nuevo. Tal vez mi historia no había terminado, solo había cambiado de forma. Decidí quedarme en Madrid por un tiempo y enseñar pintura a mujeres mayores que, como yo, creían que su tiempo había pasado. Me di cuenta de que compartir era otra forma de sanar. Con los días, mi taller se llenó de risas, de manos temblorosas que descubrían el color como un milagro. Cada trazo que enseñaba era una confesión, cada silencio una lección. Les contaba que el arte no necesita juventud, sino valentía. Una de ellas me dijo, «Usted no pinta, doña Rosa, usted revive». Esa frase me acompañó toda la tarde mientras el sol caía sobre los tejados. Entendí que mi historia ya no me pertenecía, ahora era de todas las mujeres que se negaban a apagarse. Esa noche, antes de dormir, encendí una última vela junto a la ventana. La llama se movía con el viento, pequeña pero constante. Pensé en todo lo vivido y en las veces que creí extinguirme. Sonreí. «No, Rosa», me dije, «tú no te apagas». Cerré los ojos y dejé que la luz temblara, iluminando la habitación. Afuera, el cielo de Madrid se llenaba de estrellas, y entre ellas sentí el brillo de quienes amé y perdí. Era mi manera de decirles que seguía aquí, viva, fuerte y en paz. ¿Y tú? ¿Te atreverías a volver a empezar cuando todos pensaron que ya no podías? Si hoy te sientes sola, cansada o invisibilizada por quienes alguna vez prometieron cuidarte, no permitas que eso defina tu historia. Tú no eres un recuerdo marchito ni una página cerrada. Eres raíz profunda, la semilla que sostiene generaciones enteras. Puede que la vida te haya quitado mucho, pero no logró apagar tu luz. Sigues aquí, con el alma intacta, capaz de volver a florecer cuando nadie lo espera. Tu valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que resististe. Has amado, has perdido, has sanado en silencio más veces de las que otros podrían soportar. Y aunque tal vez el mundo no siempre lo vea, hay quienes, como yo, te reconocen. Te ven, te escuchan, y saben que dentro de ti todavía arde una llama hermosa. Así que levanta el rostro, siéntate en tu propia mesa y celebra la mujer que eres. Porque no se trata de ser eterna, sino de no apagarte jamás. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que nunca es tarde para volver a empezar. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera ver lo que ocurrió cuando una abuela descubrió que su propia nieta le dejó una nota en su cumpleaños diciendo: «Finge que te sientes mal, sal de aquí y no comas ese pastel». Nadie imaginaba lo que había detrás de esas palabras, pero lo que pasó después cambió a toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Finge que te sientes mal, sal de aquí y no comas ese pastel, porque el final te dejará sin aliento y con el corazón en la mano. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.